no se levanten. Muchas gracias, son muy amables. Verán, no voy a quitarles demasiado de su valioso tiempo, se lo prometo. Vengo a amenizar la velada. No soy más que un apuesto arlequín que viaja, como ustedes, de aquí para allá en tren, y aprovecha los agotadores trayectos para contar viejas y antiguas historias, aprendidas de memoria y dedicadas a los bienaventurados y los distraídos. Porque, aunque nos hemos subido en diferentes paradas, venimos todos y nos dirigimos al mismo país de la ignorancia y de la duda. O al menos, eso es lo que nos gusta pensar, ¿verdad? En mi caso, y a menudo por el fragor de mi profesión, acostumbro a pasar mucho tiempo entre raíles, dentro de los vagones o sobre los bancos de las viejas estaciones de ferrocarril. Y por eso, aprovecho para matar el aburrimiento y escenificar, en primicia para ustedes, y como un presente, algunos cuentos que he escuchado en las tabernas, de boca de algún vagabundo o, por el puño y la letra, de manuscritos sin dueño olvidados en las papeleras. Además, esta es la hora perfecta del crepúsculo para hacerlo, cuando los rayos del sol vuelan bajos, los pájaros callan al abrigo de los árboles y las mentes se tienden adormecidas y expectantes sobre los sillones, con la atención dirigida hacia los pequeños fuegos fatuos que brillan en la oscuridad del firmamento cristalado o entre las manos de algún atrevido danzante trovadoresco. Está bien, no se pongan nerviosos. Empecemos. ¿Ven este dibujo guardado en mi atillo? Contiene el primer plato de la velada. ¿Lo huele? Es el aroma frío del siglo XIX y la estética tan sutil e irónica del autor más reconocido en Rusia. Un cuento que diríase trazado por él en las mismísimas calles de la ciudad que acabamos de abandonar. Y, sin embargo, me lo contó Eric Gómez la noche en que lo conocí a las puertas del Corazón Partido, el bar de Andrei Stamatin. Es la historia de un hombre que no quiere sonreír. ¿Se imagina? Cuando asomaba en su rostro la mueca, cuando su comisura se alzaba como un tierno pajarillo queriendo echar a volar, cuando burbujeaba en su pecho una luz estridente, entonces decía para sus adentros: «Oh, esto será divertido». Y con un chasquido relajaba la cara, se quedaba serio como una columna, colgaba varias onzas de plomo a cada lado de la balanza. Daba hasta pena verle. Entonces, aquello le parecía, sí, doblemente divertido. Tras la gris fachada, le costaba cada vez más no estallar en carcajadas. «¡Qué gracioso soy!», se decía, al tiempo que casi se sofocaba del calorcillo que reunía su imperceptible contento bajo el cuello de la camisa. Y así se pasaba la vida, hilando risitas reprimidas, coleccionándolas en su estantería intercostal, una y otra vez. «Esto es una obra maestra», decía. «¡Qué divertido!», decía. «¡Qué divertido! ¡Qué divertido!». No me digan que no es suficiente para ustedes. O son un público exigente, ¿no es así? Empiezan a caerme bien. De acuerdo. Aquí va otra. Esta es una historia que escuché hace mucho tiempo de un joven pescador de manos encalladas y mirada atenta y nerviosa. Uno de aquellos cuyos barcos han atravesado las aguas de nuestro continente para perderse allende los mares en las grandes dunas de los desiertos siempre antiguos y modernos. Tendréis que saber, mis jóvenes amigos, que tampoco él conoció los hechos aquí relatados, mucho menos quien se los contó. Un hirsuto anciano descalzo, comerciante de especias, que protegía su apergaminada piel de roble con un turbante de algodón frente a la cálida arena. Según contaba, una noche abandonó las tiendas fabricadas con los granos del tiempo, donde se guarnecía su tribu, alimentándose del aire y esperando el sol mientras contaban su oro carmesí como diminutos rubíes brillando en las blanquecinas palmas de sus manos. Y así, queriendo pasear, halló una hoguera en medio de ninguna parte a cuya vera dormitaba una extraña silueta, parecida por la sombra a sus parientes. Y fue ella quien le invitó a sentarse para contarle esta historia. Más allá de donde la arena se convierte en llanura, el suelo en roca y la piedra en acantilados, existe una confusa herida abierta contra el firmamento. Arropada, eso sí, por los diminutos duendes que marchan estrechos entre las estrellas como un único fulgor esmeralda de elusivos bordes ardientes. Se parece al destello verde, donde los marinos ven a las almas regresando entre los muertos cuando cae el sol, el también llamado fuego de San Telmo o flama fatua, cuyo ejército de resplandores prende la superficie del mar o los cementerios. Y es muy similar al relámpago capturado por el puño de Dios, al cual nosotros,
bautizamos como aurora boreal a este lado del continente. Pero este sendero, los hombres de la sal y la especia lo saben bien, es peligroso, porque la noche libera a la esmeralda, cuya codicia persigue a sus hermanos, los dioses, siempre al borde de la aurora, por los cielos y las cavernas. Y en su victoria perenne por huida o presa, amasa virtudes solitarias, sabiduría, paciencia, celo, templanza, mesura y descanso, bajo cuyo abrigo los torpes creen poder partir el mundo como si fuese un hueso de ciruela. A un lado el bien, dentro, y el mal, fuera. Sin embargo, aunque estaba advertido de ello, el viajero no pudo evitar el hechizo. Al ver la herida esmeralda entre los pliegues de las estrellas, intuía más allá del camino la promesa de un destino. Acostándose de noche, las llamas de sus hogueras murmuraban secretos esmerilados. Soñaba con una joya brumosa enterrada en el mare magnum de la tierra yerma, entre las siembras eternas de rico estiércol étnico y languideciente. La luz del conocimiento, más intensa que el sol, más verdadera que la oscuridad y más profunda que el tiempo. Así pues, se perdió entre desconocidos parajes nublados, hollando el polvo bajo la brecha abierta del firmamento, conforme la esmeralda se mezclaba con el carmesí y sus contornos se hinchaban como pústulas de humo sobre un costillar desnudo y turquesa. Fue entonces cuando, muchos días después, pasado el punto de no retorno y al final del camino de los duendes, descubrió, allí donde la tierra y el cielo se reúnen con el horizonte, una base de incólumes ruinas antiguas asoladas por incendios espectrales, donde se erguía una ciclópea torre, teñida de gris, como una aguja presionada sobre el vientre de la bóveda celeste, reconstruyendo así, por paradójico que suene, un camino lacerante entre la tierra y el cielo. Y su poderoso brazo exigía en silencio dominar el orden del tiempo. Pero las estrellas, aún bajo amenaza, quisieron seguir su sendero, y el impertérrito dedo de la torre partió a su costado, librando así la herida entremezclada de miasma esmeralda como la sangre del firmamento. Pues allí era donde moría el sendero, en el brazo derecho cuyas venas prometían curar cualquier cosa. Así que, instigado por aquella visión, el viajero continuó su camino, horadando las praderas con su cayado, como grietas desvencijadas en un telar o flores dispersas entre los estambres. Una voz lo guiaba hacia la tierra gris, hacia sus escuetos puentes incapaces de sujetar el peso de nadie. Extrañas vigas de hierro, como nervios artificiales para mantener la contextura de la materia, y hacia los herrumbrosos fragmentos sobre los acantilados, donde comenzaban las calles de la ciudad. Los susurros le ayudaban a ver la verdad tras las apariencias. Decían, le recordaban las olvidadas lenguas aletargadas en su conciencia, como esmeraldas ocultas en la tierra, gracias a las cuales podría desenterrar hacendoso el secreto de aquella urbe a través de sus habitantes, ya estuviesen vivos o muertos. Un sábado, pues, sin un minero de secretos. Descubriría a sus gentes, perdidas, sus huellas, borradas, sus registros, mudos. Y sin embargo, se preguntaba cómo iba a entender el misterio de la esmeralda cuando las calles, la madera carcomida de los carros o los ojos lastimeros de aquellas máscaras otrora habitadas por hombres yacían ahora huecas y abandonadas. Tambaleante, alcanzó el pie de la torre y al final de una larga escalinata de sucio marfil, descubrió a su dueño dividido y multiplicado en torno a un mural de oscuro carbón, verde tiza y acuarela esmeralda, como bosque entrelazado contra la piel sin costuras ni salidas hacia el perdido firmamento de la aguja. A ciegas adivinaba un espacio que podría ser cualquier escenario, en medio de ningún sitio, donde deambulaba el anciano rey, cubierto de harapos, sobre inmensos puentes de piedra tendidos en el vacío. Raspaba con muñones descalzos sembrados de queloides sobre naturales pasarelas sin balaustras, pértigas o travesaños, en medio de enjambres nebulosos de relámpagos y esmeralda. Se dirigía inconsciente hacia galerías infinitas y sin nombre, guiado por una mnemotecnia febril, articulada entre ciegos gestos olvidados y la corona de los atentos súbditos ausentes. De vez en cuando, pero siempre una y otra vez, sus manos torpes e inestables lamían lomos fosilizados dispersos sobre sus estantes. Perdidos bajo brumosas sombras a lo largo y ancho de colosales bibliotecas, atravesadas todas ellas por escalerillas desvencijadas y miriadas innumerables de miméticos volúmenes ciegos, a consecuencia del olvido y la ceniza.
Y cuando las yemas de sus dedos recorrían los grabados internos, asomaban diminutos y lejanos destellos de reconocimiento bajo los ojos nublados, como ensoñaciones hambrientas, enmascaradas y tempranamente olvidadas por un tembloroso rictus labial babeante e inarticulado. Atravesando infinitas escaleras de mármol sin dirección, escalinatas porosas de madera y herrumbre, abismos de chirriantes cadenas, estrechas celdas colgantes y refulgentes faroles esmeraldas, pendidos entre puentes, sombras inalcanzables y arcos abovedados. El rey alcanzaba encorvado diminutos pasadizos cuyos ruinosos laberintos languidecían atestados por telarañas enrejadas y tejidas contra los vientos fúnebres de densos e innumerables habitáculos. De alguna manera, aquella huida hacia adelante por antiguos caminos ocultos entre las sombras le arrastraba a través de repujadas alfombras descompuestas, camastros y doseles sin forma ni contorno, y sendos bosques de tapices como telares polvorientos tendidos para disfrazar raquíticas cancelas de aposentos reales. Entonces sorteaba los sacrosantos restos del mobiliario apuntalado contra las vallas, las cunas convertidas en oscuras lámparas de culpa y las siluetas humanas, en su mayoría infantiles vestidas de amianto, solo para asir aquellos rostros envuelto en una inconsciente necesidad perversa, donde la caricia y el olvido corrían encrespados en violencia e insensibles cascadas de agua y sal. Y cuando sus andares abandonaban los laberintos, con los ojos abiertos a la ceguera famélica del secreto encerrado en el tiempo, hallaban lejos, en medio de ninguna parte, entre la naturaleza muerta pero palpitante de jardines cavernarios, exóticos y mortuorios, un galimatías reptante de glifos, grabados y sigilos sobre una ciclópea puerta caliza, cuya sangre verde latía al son de sacudidas esmeraldas, soñando una palabra iluminada que pudiese despertar la magia imperecedera, capaz de rasgar el firmamento. Tambaleante, mal soportando su peso, aferrado al cayado, como prendida en su alma un fuego de beril o azabache, el viajero se halló amortajado por violentas sacudidas ansiosas y hambrientas. Trepó hacia la torre, y en la sombra de los murales obsesivamente sometidos a la presión de su mirada, descubrió una figura brumosa, desvanecida y oculta entre los infantes pedregosos, las celdas reales y la silueta imponente de su matriarca. Era un niño pequeño, presto y emblanquecido por la tiza, como meros contornos de una forma sutil y parpadeante que, ora aquí y ora allá, observaba el perenne periplo del anciano. Parecía una estatua viva y etérea, confundida con la aparición de una luz trémula y su reflejo ciego. No solo se perdía contra el filo de la aguja, sino que retrocedía, avanzaba y daba vueltas sobre ella en círculos, hasta adentrarse en la ciudad en tantas direcciones como múltiplos imaginasen los cardinales. Pero este sendero, los hombres de la sal y la especia lo saben bien, es seguro, porque el manto de la noche infatigable vestido por la luna gusta de perlar su rostro de estrellas, plata y esperanza. Sus sorpresas guían a los incautos que se pierden entre las maldiciones de la penumbra y sus graciosos regalos recompensan con una antigua y milagrosa magia a quienes se entregaron a ella sin condiciones. Los hijos de mentes, apasionados o transformados a la sombra del amanecer que engullen el océano bajo el brillo rubicundo de la fortuna. Así pues, el viajero se perdió a lo largo y ancho de antiguos jardines, reducidos a polvo opaco y castaño, y entre cabañas desvencijadas, calles entrecortadas con desprendimientos, viviendas coloniales de doble planta accesibles por ventura de la carcoma, e interiores infestados por salones, patios, cocinas, vestuarios y cuartos, aún prendidos con el cobre hogareño, la podredumbre de los tejidos y la plata enmarañada bajo arrecifes de seda e insecto, fue desentrañando, lenta pero inexorablemente, una vieja historia contada por los murales plasmados frente a la corte focal, pero innumerable, de un público tallado en roca y en amianto. Eran antiguas figurillas familiares atrapadas, como su rey, en medio de un día cualquiera, viviendo una vida a cualquier hora, siempre interrumpida, frente a los murales pintados para los ojos ciegos, en gracia a hipotéticas miradas antaño despiertas, pero, quizá, nunca videntes. En ese cuento, murmurado por destellos y piezas de un puzzle abierto y disperso en los salones, calles y cocinas más recónditos de la ciudad en ruinas, la torre aún era de marfil, y su reina, aunque descendiente de un poderoso linaje de hechiceros ladinos, se encogía confusa, solitaria y aterida por la tristeza. Hasta que un día quiso desposarse con un apuesto amante, secretamente embrujado por la magia y sabiduría atesoradas en el Eburno. Sin embargo, las bibliotecas, hechizos y secretos no saciaron su hambre.
Más bien, arrastraron al consorte hasta la profundidad desolada de la sombra, donde, en la oscuridad abismal de una noche sin luna ni estrellas, descubrió el brillo sagaz de la sangre verde. Esa es, sí, descubrimiento. La palabra que da vida a la esmeralda. Desde entonces, no pudo dormir. Sin comida, bebida, sueño o cópula, su voracidad tornó al desgarro de la carne y el alma, hasta arrancar de las heridas diminutos destellos herbáceos, ocultos en la sangre roja, con los que prolongaría antinaturalmente su vida, con tal de encerrarse, saben los antiguos dioses cuándo, en una ancianidad decrépita, pero inmortal. Y aquel día, la torre se plegó al compás de su espíritu. Su curva amable se convirtió en aguja, su presencia anduvo el firmamento, y su violento apetito quiso el cuerpo negro de las estrellas. Es cierto, tenían hijos. La reina y su familia se opusieron, pero cada salón, jardín, plaza, gimnasio o escuela prendieron sus vidas para alimentar el laberinto del sabio como vetustas prisiones, sin otro aire que la asfixia, ni más luz que la esmeralda. Y mientras la aguja bebía de los cielos y la aurora teñía hambrienta la bóveda, su luz tentativa aplagó las pesadillas del reino, engullendo sus almas lenta, progresiva, ciega y silenciosamente hasta anquilosar los cuerpos huecos en piedra y amianto. Por eso, cuando la sabiduría del rey, hinchada como su hambre y envuelta en esmeralda, arrasó con llamas los viejos túneles carcelarios para comerse a su mujer e hijos, la plata había teñido ya sus cabellos y el olvido le negó su último premio. Un niño inmaculado y unigénito, tocado por el marfil como espíritu ciego de cuerpo trémulo, o silueta parpadeante e inasible que se deslizaba desvaneciéndose al contemplarla. La sombra blanca que, como príncipe testigo, dibujaba una y otra vez, sin descanso compasivo ni silencio juicioso, para un público siempre ciego y ausente, la historia del rey de la sangre verde. Y hasta aquí la función de hoy, damas y caballeros. Pero, como siempre para todo trovador trotamundos, me temo que ha llegado el desagradable momento de pedir unas monedas. Un pobre aguinaldo para este triste cuentacuentos. ¿Ustedes, caballeros? Arrójenlo aquí, al sombrero. Muchas gracias. ¿Y usted? Oh, ya entiendo. No todo el mundo lleva metálico en estos tiempos que corren. No se preocupe. Aquí le dejo mi tarjeta. Quizá cuando llegue a casa se sienta generoso y desee agradecer esta historia. O puede que incluso desee escuchar otra. Si es así, llame a Midnight Bureau en Patreon. Le atenderán con mucho gusto.